Un día... Buenos días, vamos a hacer la Trudenfeld. Exacto. Hemos hecho una combi de coches. Aquí hemos aparcado el coche que no se ve. Y nada, ahora toca andar una horita. Nada, son las 3 de la mañana. No, ahora ya son las 5. Hemos salido a las 3 de la mañana y empezamos. Empezamos. Por ahí. Claro, pone 1 hora y cuarto Trudenfeld. Sí. Pero vamos, quedan 3 kilómetros. Bueno, hemos entrado al cauce y ahora hay destrepes y 300 metros de andar. Primer rappel a la izquierda. Vale, después del primer rappel, aquí ya el segundo con la vertical. Ya tenemos la primera vertical. Vienes hasta aquí y por aquí. Ahora, en la piedra esa, hay 2 instalaciones para hacer un pasamanos de 10. Y aquí ya corre agua. Bueno, después de ese pequeño rappel, aquí hay instalación y abajo. Vale, allí está Nuria y luego te vienes por aquí y haces un pequeño péndulo hasta esta reunión. Y esta reunión ya nos deja en el suelo. En la primera vertical estará hecha. Bueno, aquí se ve la primera vertical. Desde arriba, donde no se ve, hemos hecho un rappel de 50, luego otro de 10 para aproximarnos donde está Nuria. Hay un 30 y pico, no, perdón, hay un 50 y largos y de aquí sí un 30 y pico para el suelo. Y con eso ya terminaríamos la primera vertical, la tirada. Y Maika llegando al suelo. Después de la primera vertical hemos destrepado porque pone que hay un punto, o sea que hay anclaje, pero no lo hemos visto y tampoco era un destrepe difícil. Y nada, lo que toca es patear 400 metros ahora. Este rappel no hemos encontrado instalación, tampoco la hemos buscado mucho, pero se baja por aquí a la derecha orográfica, se baja bien. Y ahora ya el siguiente es un pasamanos hasta la cinta esta roja que hay allí. Pasamanos y el rappel. Muy bonito este. Venga, Nuria. El rappel y aquí enfrente tienes una chapa para un guiado si se necesita. Bueno, después del rappel otro ratito de andar, de momento discontinuo. Después de unos destrepes que son muy engorrosos porque esto resbala un montón. Rappel aquí a la izquierda, cortito. Bueno, después de este rappelito cortito, pasillos. Los pasillos y aquí la siguiente instalación. Aquí la instalación la tenemos aquí detrás de esta piedra y la otra allí arriba con un cordín. Después de este rappel con 2 desviadores llegas a esta reunión y rappel. Y mira el circo. Un espectáculo lo que hay aquí. Bueno, el rappel.
el rappel y destrepes. Después del último rappel, esos destrepes, y ahora positas. En este destrepe no hemos visto anclaje. Jaime ha bajado por ahí bien, pero vamos a usar el árbol para hacer un rappel. Hemos visto que se salta e incluso hacen tobogán, pero no lo voy a probar. Venga, último pasamanos y rappel antes de la Tour de Enfer. Bueno, después del último rappel, aquí a la izquierda hay dos puntitos para hacer un pasamanos de 26 con un punto intermedio. Eso es lo que pone la topo, lo estamos buscando. Pasamanos, rappel y vertical. Bueno, el primer rappel de la vertical después del pasamanos son unos 20 y pico metros hasta esta repisita de aquí, y aquí tienes instalación y varios puntos para estar unos cuantos. Y ahora haremos un 20. Mira, mira. Vaya pasada de sitio. Es impresionante. Mira dónde está. Bueno, el rappel que llega hasta esta reunión un tanto a la izquierda, y luego el siguiente, que son 18 con dos desviadores ahí en bajada. Bueno, la vertical aquí con los dos desviadores, que cuesta un poquito cogerlos, y luego llegas a esta reunión que también te tienes que impulsar con el pie para atrás para llegar a ella. Y nada, de aquí 100 con un desviador ahí. Venga, Nuria ahí pasando los dos desviadores. Nada, solo está a unos 200 y pico metros de caída. Ahí está Nuria, que ya ha pasado los dos desviadores. Yo aquí, que ya he montado el desviador para llegar a la reunión de 100. Y luego este mismo desviador lo quitarán porque hay un pequeño roce. Pues nada, vamos a acabar esto. Pues aquí, debajo de la cascada ahora. La instalación está aquí, al lado de una petada. Ya cuando empiezas a hacer pie ya la ves. Y ahora bajando esos, a ver si bajan ya. Y estas son las vistas. Es impresionante, ¿eh? Una lluvia constante, no para aquí de llover. Quiere llegar. Ay, que me corre mucho. Ali.
Hola. Bueno, ahora hemos hecho el rappel este que tiene un roce, así que hay que gestionar hasta aquí. Y después, mira, aquí sale un pasamanos para un rappel la mar de viejo y bonito, para acabar el tramo vertical de la Trudenfeld. Bueno, mientras bajan, yo me he buscado aquí un refugio. Hay una piedra aquí que te quita toda la lluvia que hay, porque es que es un no parar. Pues nada, esperar que bajen los otros tres. Bueno, ahora después del rappel este que bajen, nos queda otro aquí a la izquierda y ya acabaríamos el tramo vertical. Por las horas que son, haremos noche en el barranco, así que subiremos por aquí y ahí en la puntita tenemos un bivac. Así que nada, toca dormir aquí. Y mañana haremos la parte acuática, porque ya el tramito este le entran todos los demás, más el nuestro. Aquí es un constante de pasar helicópteros, por lo menos hemos visto 20 o 30 ya de eso, de turistas que vienen a ver la cascada. Hasta aquí. Ahora ya hemos hecho este último rappel y ya creo que es destrepar por aquí, ya no queda mucho más. Ya lo tenemos. Venga, por ahí bajando Nuria, no sé si se ve, pero ahí está. Venga, campeona. No hemos encontrado ninguna instalación, así que destrepamos con cariño por la izquierda, que no resbala, pero bueno, por si acaso. No hemos podido alcanzar el bivac, así que hemos montado aquí nuestro propio bivac. 2 hamacas y a tomar por saco. Mira qué vistas. Cabernet, Macerín, aquí el fondo norte y aquí el fondo sur. ¿Puedo explicar cómo hemos dormido? Así... Con los ojos cerrados. No. ¿Ah, no? Para dormir hemos traído una hamaca que aguanta 300 kilos, así podíamos dormir juntitos y aprovechar el calor el uno del otro. Hemos metido en el bidón ropa seca. Ganas y ropa seca. Y en una bolsa estanca hemos metido lo que es la hamaca y un plástico de estos de tender la ropa, que es ultra ligero. Y hemos montado aquí un sistema de cuerdas y nos hemos colgado aquí la hamaca y la verdad que súper bien. Ah, bueno, y también obviamente un saco de bivac, que te aguanta el calorcito. Sí, y aquí estamos. Bueno, nosotros hemos dormido en este lateral de aquí, enfrente de la cascada, porque donde está el bivac, que es ahí arriba, estaba todo muy tapado para llegar a él. Subimos por el río, no se podía, subimos por las piedras, tampoco lo veíamos claro, así que antes que se nos hiciera de noche, vinimos aquí y con 2 cuerdas y 2 hamacas pasan la noche genial. Y ahora pues empezamos la parte acuática del barranco, que es la caverna del Minotauro, si no recuerdo mal. Pasamanos y rappel. Después del primer rappel allí, un punto viejo, aquí hay instalación y por el agua. El rappel se puede hacer por aquí con un cordino viejo que habría que cambiar, o por aquí. Y nada, ahora hay que cruzar esto.
después del primer rappel, vienes por aquí y aquí tienes un cordinillo con una cuerda un poco vieja y rappel por un pasillito estrecho. Helicópteros que no paran de pasar una y otra vez. Aquí hemos saltado o rapelito. Hay un punto para pasamanos y rappel. El rappel lo hemos hecho desde ahí, cortito. Aquí tienes para pasar por debajo. Y si no, rappel aquí a la derecha. De la agüita de la cascada, a la izquierda tenemos un puntito para pasamanos y un rappel. Como se ven todas las ráfagas con el aire y el rappel después de la cascada, a la izquierda, cortito para evitar un destrepe. La cascada. Bueno, de momento seguimos con los pasillos. Bueno, entre los destrepes, otro afluente aquí delante. Bueno, ahora tenemos un ratito de esto, de resbalones y nadar, destrepes. Aquí en el derrumbe este, en vez de seguir la cascada, hay un hito aquí para remontarla por arriba. Después del destrepe tenemos un saltito. Ahora hemos hecho un destrepe por aquí que también tiene un hito y ahora pasamos al solecito. Todo chorrea agua. Bueno, aquí tenemos dos puntitos y para abajo. Teníamos que hacer un pasamanos, pero para abajo vamos ya. Siguiente instalación, a la derecha. Vale, rapelito. Y ahí hay un hito para pasar el agujerito. Después de este caos tenemos ahí un rappel que sería un pasamanos para ese punto, pero está reventado, así que rapaleremos desde aquí. Rappel, instalación ahí a la izquierda y el rappel otro cortito. Bueno, este tramo final
tiene grandes tramos de andar. En este punto el barranco pierde todo su caudal, así que nos facilita la marcha porque nos resbalan las piedras. Después de un tramito seco, aquí se nos junta otro barranco, así que vuelve a coger agua esto. Bueno, cuando nos vuelve a entrar agua, aquí en esta piedra central hay dos chapitas para bajar. Hay un punto viejo ahí para ir por el activo, pero es muy viejo y no da seguridad. Estas dos están perfectas. Rappel desde el centro de la roca al agua. Y ya me parece que con esto es el último rappel. Ya lo que nos queda es andar 600 metros y la salida. Bueno, cuando ya llegas a este tramo de río, aquí hay una mini hito y justo aquí empieza la subida. ¿Ves que está indicado con flechitas ahí amarillas? Hemos visto dos señales. Luego coges un sendero que está un poco lleno de vegetación y de poco a poco se deja hacer. Hemos llegado arriba. La Virgen con la subida. La Virgen. Ahora para abajo. Pasitos expuestos con cuerda. Ahora estamos rebajando un barranquito y ya escuchamos y vemos el pueblo. 2 horas ni de coña. Hemos tardado por lo menos 3 y duró. Ahí va la gente, reventadita. Bueno, salimos de aquí, la parada de bus y nada, ya ahora toca ir a buscar el coche.